Muy buenas. De nuevo, continuamos con las presentaciones del Día de la Animación de la Comunidad de Madrid. Y en este caso, yo recuerdo, hablando con Enrique Gatto, que cuando fuimos a la premiere de Tadeo Jones 3, nos dijo, esta es la mejor. Y la verdad que disfrutamos mucho la película y es verdad que esta es la mejor. Y aparte de, obviamente, el mejor nivel técnico, mejor realización incluso, sobre todo a mí lo que más me gustó es todo el trabajo de guión, y justamente por eso hablamos y por eso estamos aquí, ¿no? Como se recuerda muchas veces, las películas no se escriben solas y al final, en animación sobre todo, que es una maquinaria tan impresionante, pues si lo que pones en ese estudio es algo que no tiene alma, pues al final sale algo muy caro y sin alma. Y en este caso, pues ese es un tema que merecía la pena ser tratada, y por eso estamos aquí con Enrique Gatto como director, Josep Gatell y Manuel Burke como guionistas, también para compartir la aventura de cómo darle vida a esta tercera parte, que además está teniendo un éxito extraordinario en España, en Francia y en todo el mundo. O sea que muchísimas gracias a los tres por venir. A ti. Gracias. Oye, he puesto una story, pero no sé, cito a la academia, ¿no? Sí, igual sí. No, sí, esto sí. sería lo suyo. Pues lo Sí. voy a... No penséis que estoy mirando mi WhatsApp. Promoción. Por eso, voy a poner aquí, academia. Bueno, pues oye, un placer. Muchas gracias por estar aquí en esta charla en la que os vamos a intentar contar un poco lo que ha sido el proceso creativo de todo el desarrollo del guión de esta película, ¿vale? De Tadeo 3. Una peli que tiene una peculiaridad importante. Me voy a tener que girar un montón de veces para atrás para ver en qué diapositiva estoy. Tiene una peculiaridad, y es que estuvimos durante mucho tiempo pensando que la peli igual no existía, porque terminamos, solo para que entendáis un poco el punto de partida y el motivo por el que tengo aquí al lado a Manuel y a Josep. Tadeo 2 se terminó en el año 2017 y fue una película que fue muy, muy duro terminar. Fue una película que fue una verdadera pesadilla, porque la hicimos literalmente en 22 meses, que esto, para los que no estéis familiarizados con la animación, puede parecer una barbaridad de tiempo, pero en animación 22 meses para hacer una película es una majadería, es algo que no se debería hacer, ¿vale? Por distintos motivos, acabamos con un poco de retraso la peli anterior, Atrapa la bandera, y bueno, nos dejó muy poquito tiempo, porque teníamos una fecha de estreno que teníamos que cumplir para Tadeo 2. La terminamos con la lengua fuera, con montones de problemas, y a pesar de todo, por suerte, la película fue un exitazo, ¿no? Y teníamos bastante claro que podría, todo el mundo tenía en la cabeza que podría haber la posibilidad de que hubiera una tercera parte. Y en cuanto se estrenó la película, la segunda, y vimos que tuvo ese exitazo, pues todo el mundo quería empujar esa idea, ¿vale? Pero no había un plan claro, no había una idea clara. Se pusieron varias cosas sobre la mesa que no terminaban de tener el peso y la consistencia que queríamos que tuviese una nueva película de Tadeo. Y fue cuando surgió la posibilidad de traer a estos dos señores por parte de Telecinco Cinema, que dijeron, bueno, si necesitamos un refresco justamente para pensar en nuevas ideas, estos dos chicos tienen mucho talento, creemos que pueden aportar un montón a la película y creemos que pueden ser el refresco que hace falta para crear la base de lo que sería esta tercera película, ¿vale? Pero eso pasó, yo creo que fue prácticamente un año y medio después de que habíamos terminado ya Tadeo Jones 2. Y yo recuerdo que en aquel momento, claro, no nos conocíamos, todavía no sabíamos mucho los unos de los otros. Y en aquel momento yo recuerdo que era como muy suspicaz, ¿no? Porque bueno, vamos a ver qué es lo que nos están proponiendo, quiénes son estos dos. Y yo creo que estaría muy bien que contarais por vuestro lado cómo fue ese primer contacto y esa nueva propuesta de venir a formar parte del proyecto. La suspicacia la notamos. Sí, la notamos. Yo creo que puedo contar e introducir. Lo primero que nos dijo Telecinco con este proyecto es: queremos que sea más adulta, que sea más emocionante
y que tenga por lo menos 2 chistes de pedos. Esto es literal, no os estoy exagerando. Y en cuanto pusimos 2 chistes de pedos, hay demasiados chistes de pedos, tenéis que quitar chistes de pedos, pero claro. Bueno. Y a nosotros creo que nos pareció como una mega responsabilidad meternos en uno de los proyectos más exitosos que ha habido en este país, porque esto es así. Sí, sí. O sea, yo siempre recuerdo que la Tadeo 1 hizo más dinero internacional que 8 apellidos vascos, en global. Y nosotros estábamos muy nerviosos porque decíamos, primero, jamás nos hubiésemos imaginado hacer animación en este país, porque es muy complicado, y menos en una producción de este calibre. Entonces ya fuimos nerviosos a la primera reunión intentando, pues que nos quisiesen. Sí, o sea, entramos, yo recuerdo como con la sensación de que esto no iba a salir, también como la peli de, bueno, pues tendremos 2 reuniones, no saldrá, nos iremos a casa y ya está, pues hasta que habremos llegado. Pero bueno, luego hicimos buenas migas, ¿no? O sea, al final la peli salió bien. Sí, yo creo que al final, desde el punto de vista mío, desde dirección y sobre todo para algo como animación, lo que iba buscando era una cosa muy concreta, ¿vale? O sea, al final, por suerte hay muchos buenos guionistas en España, hay mucha gente que domina muy bien el arte del guión, pero hay una cosa que para mí era fundamental y es el pequeño matiz que hay entre guionizar ficción y guionizar animación. Es muy sutil y no todo el mundo lo controla y lo domina. Y yo creo que una de las cosas que fueron muy guays de esa reunión es ver que a nivel generacional estábamos todos en el mismo sitio y a nivel de cultura, de con qué nos hemos criado, qué tipo de cosas nos gustan, etcétera, vimos que teníamos la base clavada. O sea, éramos los 3 unos fricazos de la animación, los 3 unos fricazos de los videojuegos y nos encantaba todo ese cine de acción de los 80, que es un poco la base que tiene el proyecto, ¿no? Las películas de Tadeo en general. Y de hecho hay una cosa que es súper importante, que es o sea, el por qué al final tardamos tanto en dar este paso para decidir, vale, ya hemos encontrado a las personas, ¿por qué nos estamos pensando tanto y no cogemos los primeros guionistas que encontramos y tiramos adelante con ellos, ¿vale? Y es, entre otras muchas cosas, por esto que veis aquí. Una peli de animación es una obra faraónica, es una cosa gigantesca, es una cosa que implica cientos de personas durante 4 años y es un matrimonio muy largo. Un matrimonio del que a lo mejor guión entra y sale muy a menudo, pero en el caso de dirección no. Tú estás ahí con un grillete puesto durante los 3 años y pico que dura la película y tienes que estar muy seguro de que el camino que vas a arrancar es bueno, ¿vale? Que llega a buen destino. Entonces, con todo esto, yo me acuerdo que lo primero que planteábamos es ¿por dónde agarramos esto, no? O sea, todas las primeras dudas de por dónde arrancamos todo el proyecto venían por, ostras, es una tercera parte. ¿Qué haces? ¿Qué te inventas con una tercera parte para conseguir ir a algo fresco, ¿no? Y empezamos a sembrar, me acuerdo, por varios sitios. Uno de ellos es, sé que aquí le tengo que dar varias veces hasta que aparece todo, me he pasado. Ahí estamos. Uno de ellos era decir, a nivel de concepto, general, ¿qué es Tadeo, no? Tadeo, yo siempre he dicho que es una mezcla entre el mundo de Bruguera, entre el TVO clásico de Bruguera y todo el cine de aventuras de los 80, incluyendo pues no solamente el cine de ficción, sino también, lógicamente, todo el cine de animación. Ese fue un poco toda la base que ha inspirado siempre el mundo de Tadeo Jones. Y este es un poco el punto en el que digo que ahí estábamos como muy coordinados, porque para nosotros esto era un poco la esencia. Y me he dejado por poner el mundo del videojuego, por cierto. No, muy importante. Sí, que nos hemos pasado toda la comida hablando del mundo del videojuego. Y de simulaciones. Sí. El que haya escuchado esa conversación, yo creo que... Bueno, este era el primer punto. El segundo punto que mirábamos mucho era, bueno, pues ¿cuántas franquicias hay que para nosotros representan un poco Han hecho 3 películas hasta ese momento, había 3 películas al menos de todas estas franquicias, y lo han hecho con éxito, ¿no? Que yo creo que, bueno, no sé cuál es la apuesta. Para mí, Toy Story era siempre la que más... Claro, aquí hay que decir una cosa, que estáis viendo estas referencias y flipáis. Entonces, nosotros cuando pensábamos en Tadeo Jones, pensábamos que, evidentemente, con todos nuestros respetos a estas referencias, estábamos participando en algo así de grande. Y no nos lo creíamos. Entonces, yo creo que hubo una especie de, primero, empaparnos, Josep y yo, de todos los libros que hubiese de Pixar, los tenemos, los compramos todos. Hemos visto todas las entrevistas, todos los documentales, todo lo hemos analizado. Y luego creo que esto
te transmitió a ti una ilusión extra. Porque cogiste de repente a dos personas que parecían dos niños de 12 años, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, hubo un detalle, fíjate, yo recuerdo que una cosa que me dijo mucho de vosotros fue que yo os pasaba incluso mucha documentación de guión de animación específica de animación. Sí. Que claro, cuando dices, hostia, pero ¿cómo le voy a dos tíos que llevan toda la vida haciendo guión, cómo les voy a pasar yo documentación de qué es un guión? Pero yo me acuerdo que cada cosa de estas que os mandaba, de Michael Arndt y de todos estos, o sea, era como, hostia, más. Sí. Eras como, el dealer y nosotros dos junkies. Sí. Total. Y era, o sea, al final yo creo que por ahí venía mucho, ¿no? O sea, yo llevo toda la vida, desde que empecé a hacer esto, recopilando lo que para mí son las líneas maestras y las claves de por qué una peli de animación funciona o no y cuáles son un poco los hitos principales, ¿no? Y hay, bueno, por si lo queréis saber por pura curiosidad, yo hay un guionista que es el que tengo de número uno de referencia en la cabeza, que es justamente el guionista de Toy Story 3, que es, y de Little Miss Sunshine, que es Michael Arndt, que para el que esté interesado es el guionista, es un guionista que tiene una peculiaridad muy curiosa, ¿vale? Se ha especializado 100% en análisis de guión de cine, pero de forma visual. Es decir, en lugar de escribir libros, todo el mundo conoce los Save the Cat y todo ese tipo de cosas, ese tío ha hecho varias piezas de documentación visual que analizan a unos niveles enfermizos el cómo se construye guión, no necesariamente de animación, ¿vale? De cualquier película. Y era mucho, este era el tipo de cosas que nos intercambiábamos. Michael Arndt, ¿vale? Por decirlo así, yo creo que es cuando ya llevas una carrera, escribir es una cuestión de mucho de callo y de artesanía y de darte hostias y de aprender y de trabajar. Y cuando ya tienes todo eso en la cabeza, falta dar un paso. Y ese paso te lo permite Michael Arndt con su vídeo de 1:30, que es espectacular, que analiza Star Wars, El Graduado y Little Miss Sunshine, y que a mí como guionista, no sé si a ti, pero a los dos nos cambió. Nos cambió y además es un vídeo de 1:30 en el que habla solo sobre finales, no sobre cómo construir un guión entero, o sea, solo sobre la parte de los dos, literalmente los 2 minutos más impactantes del final de cualquier peli. El clímax, sí. Entonces, a partir de ahí, de hecho, cuando vimos ese vídeo y lo analizamos y tal, yo creo que ya llevábamos 2 o 3 versiones de guión de Tadeo y replanteamos toda la peli en función un poco de ese vídeo. Y yo creo que a partir de ahí un poco la cosa cogió fuerza. Porque de repente es alguien que por primera vez, de una manera muy clarividente, te habla del tema. El tema a nivel de guión es una cosa muy ardua. Nosotros nos hemos pasado con otras pelis, y yo con Vida Perfecta y con otros proyectos, peleándonos con el tema hasta encontrarlo de una manera tan abstracta y tan poco definida, porque no sabes exactamente qué es. Tú sabes qué quieres contar, pero hay un momento en el que, y mucha gente te dice, no, el tema se va encontrando, ¿no? A medida que haces la trama y tal. Y te viene este tipo, que nos lo descubriste tú, y que hay que decir que nosotros como guionistas hemos crecido muchísimo gracias a la sencillez que hay que tener en una peli de animación a nivel temático, gracias a este hombre que tenía una lucidez extrema para decirte en qué se diferencia lo que le pasa a un personaje de lo que tú quieres contar a nivel temático y crítico. O sea, ¿qué quieres tú analizar y qué quieres que cane y aprenda el personaje? Son 2 cosas diferentes. Y entonces los separa tan bien, es que es como un chef. Sí. Que te lo deja clarísimo. Y a partir de ahí la peli cambió. Porque lo explica... Michael Arndt es el guionista de Little Miss Sunshine. Vais allí, pum. Sí. O Toy Story 3, ahí lo podéis ver. Y Star Wars, además, capítulo 7, ¿no? También... No, eso creo que simplemente... creo que sí, formó parte. Sí, tienes razón. Sí. O sea, pero yo creo que al final lo más importante de todo esto es que es un proceso muy largo. O sea, él lo explica de forma muy sencilla, parece súper sencillo, pero ostras, luego el conseguir esa efectividad que... Es que tienes que tener mucho bagaje para llegar a entender el lenguaje en el que habla. Exacto. Necesitas haberte leído todos los manuales, incluso el de Josep de Writer's Rooms, que os lo recomiendo, lo tenéis que comprar. Está muy bien. Todos los manuales de guión que hay. Entonces, cuando llegas ya con todo eso, viene un tío y te dice, déjalo todo. Ven aquí, charla conmigo, y te da la vuelta. Y ahí Tadeo cambió. Sí, totalmente. Desde que yo me lo he visto 15 veces a lo mejor el vídeo. Sí, bueno, ahora hablaremos mucho de todos los bandazos que pegó precisamente el guión. Perdona, Josep, que te estoy cortando. No, si es que era por no pisar yo tampoco, Enrique, con lo que vamos a hablar luego. Si hacéis spoilers ya os paro yo. Ya luego tenemos ahí varias cosas que... Bueno, de hecho, seguimos un poco ahora con cuáles eran más, ¿no? Las pautas que íbamos metiendo para decir... Insisto, estamos a cero todavía, ¿vale? En este punto.
¿qué más cosas qué ingredientes tenemos que coger para conseguir hacer esta película? Bueno, hay un elemento que siempre es básico en estas pelis, que es la historia va a dos niveles, siempre a dos niveles súper claros, ¿vale? Uno es la parte de aventura, que es en general, cuando la gente sale de la sala de cine, es más o menos de lo que habla la película. La peli es de Egipto, de momias, de no sé qué, de qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cuál es esa gran aventura que vamos a contar? Y luego está la parte narrativa, que en el fondo va escondida, pero que es lo que de verdad mueve la película, ¿vale? Porque al final, en esta peli, en Tadeo 3, la gran aventura va por el lado de, vale, momia... ¿Cuántos habéis visto la película, por curiosidad? Sí, la 3. No veo casi... No veo nada con esto. Entiendo que sí que hay algunas manos, sí. Algunas manos levantadas, vale. Solo para que os hagáis una idea a los que no la habéis visto, ¿vale? Igual pensabais que era la proyección. La gente yéndose ahora. En 45 minutos no se lleva. En Vimeo. En Vimeo y en YouTube. Sí, lo tenéis por ahí. ¿Y la peli en el cine todavía la tenéis en cine? Aguanta bien, ¿eh? Sí, oye, que sigue en top 10 la peli, ¿eh? Sí. Está ahí todavía. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea, la parte de aventura de esta peli habla de que nuestro personaje, Momia, pues se ve infectado por una maldición egipcia y Tadeo tiene que conseguir darle la vuelta a eso, pegarse un viaje por todo el mundo para conseguir encontrar la tabla esmeralda, que es el objeto mágico de esta película, y darle la vuelta a eso, ¿no? Pero luego la parte narrativa va por otro lado completamente distinto. Y esto me acuerdo que salió en esa primera reunión que nos juntamos. Yo recuerdo mucho que eso es lo que vosotros me preguntabais sin parar, ¿qué tira de las tripas de Tadeo, ¿no? No estábamos hablando de tema ni nada por el estilo, todavía era a qué nos agarramos para conseguir que el personaje empuje hacia adelante la película. Y eso es de verdad el motor que hay. ¿Y por qué tenemos que hacer una 3? ¿no? Es que básicamente era eso, ¿no? De cuando te encuentras con una tercera parte, además las dos anteriores habían funcionado muy bien, teníamos la sensación que la parte de aventura puedes pensar 1.000.000 de ideas, 1.000.000 de sitios, o sea, el mundo es muy grande, hay muchos objetos, bla, bla, bla. Pero pensamos, ¿qué debería pasar para que esto le importe a Tadeo y le importe al público que vea a Tadeo? Porque después de dos pelis que han funcionado muy bien, pues tiene el mundo a sus pies, ¿no? Entonces pensamos, esto tiene que ser algo que no nazca tanto de un objeto mágico, de algo externo, sino algo interno que le mueva a él como personaje y que tú entiendas. Y que además parta de lo que ya está construido, porque también sentíamos mucho respeto por las dos pelis anteriores y tampoco era plan de entrar como un elefante en una cacharrería. Si me adelanto tal, pero... Dale. Lo que encontramos, que yo creo que es lo que nos ayudó a empujar la peli, fue el tema precisamente del que hablaba Manuel, que era el reconocimiento. Nos dimos cuenta de que al margen de la aventura, del objeto mágico, de lo que fuera, Tadeo era una persona que había hecho dos descubrimientos brutales en la 1 y en la 2, pero seguía siendo un obrero. Y esto lo ponía en un punto de partida que para nosotros era muy interesante, que es este tío, si el mundo fuera justo, sería el arqueólogo más famoso de la historia, porque ha encontrado Paititi, una momia viva, el collar de Midas, un templo debajo de la Alhambra y tal, pero no lo puede contar, nadie lo sabe. Y esto a él le tiene que reconcomer por dentro, ¿no? Entonces ahí es cuando dijimos, ostras, hablemos del reconocimiento, hablemos de alguien que quiere contar esto pero no puede contarlo y tiremos desde ahí toda la peli. Y a partir de ahí es cuando empezamos a construir y a pegar este tema con el resto de los personajes, porque al final no solo tenía que funcionar con Tadeo, y esto es una cosa que también aprendimos del vídeo de Michael Aren, que no te vale que solo, o no te vale, o no, bueno, vale todo, ¿no? Pero que tiende a funcionar mejor que no sea solo con el protagonista, sino que el tema permee toda la peli. Entonces, al final teníamos reconocimiento en Victoria, teníamos reconocimiento en Momia, teníamos reconocimiento en la policía mexicana que les persigue, y esto es lo que le dio unidad a toda la peli, ¿no? Yo creo que nos ayudó a encontrar luego buenas tramas, o buenas escenas, o buenos giros, o buenos momentos de aventuras que tuvieran sentido con este tema. Yo creo que por eso funciona como... Exacto. Luego hablaremos un poquito más de este tema en concreto, ¿vale? De cómo se desarrolló la peli. Pero al final, eso es una cosa que, bueno, cuando te pones a desarrollar una película, no se sabe, ¿no?, que está todo esto por ahí detrás. Y precisamente el encontrar este engranaje, ¿no?, entre estas dos partes, la parte de aventura y la parte narrativa, eso es lo que hizo decir, por fin, tenemos algo a lo que agarrarnos para tirar adelante esta película, para arrancarla y para, bueno, remangarnos esos 3 años y pico, casi 4 años que ha significado hacer esta peli. Porque empezamos, fue en 2019. No, antes. 18, sí, precisamente.
Es eterno. Es eterno. Sí, La animación, lo que digo de los 22 meses, tiene tanta razón. Sí. Sí. Bueno, y aquí, justo cuando estábamos a punto de arrancar, vienen, igual que ha dicho Manuel, que como requerimiento de producción teníamos pedos y no me acuerdo de más. Ese fue el primero. El segundo requerimiento de producción de repente era, la peli tiene que pasar por México. Y bueno, eso es una cosa que pasa mucho también, ¿vale? No sabes, en cada proyecto hay unos requerimientos distintos. Ostras, me acuerdo que en la primera peli de Tadeo, Sara pasó de tener dos coletas a tener una sola, porque de repente, pensando en el mercado chino, decían que a los chinos les gustaba que tuviese solamente una coleta en lugar de dos. Bueno, las que tuvimos aquí en Tadeo 3, un poco raro esto, sí. Es como, con todo el respeto. Bueno, fíjate, en aquella época que éramos jóvenes y ahora ya se inocentes. puede hablar mal de Basile, ¿no? No, sin Telecinco ni siquiera estaba en aquella época. No, Tadeo no estaba. Está ahí, te ha engañado. No, esto, bueno, fíjate, vete a saber, cuando se estuvo distribuyendo la película. En esta peli, en Tadeo 3, lo que ponemos ahí es México, porque yo creo que es lo que más penurias ha generado en esta tercera parte, es este ingrediente, ¿vale? Porque de repente sabíamos que la película era importante para México, que teníamos que darle cierto encaje, pero no había una pauta clara de cuánto, cómo, cuántas veces... Pero cuenta en qué momento llegó, que no fue al principio de la primera reunión esto. Es verdad, ya no me acuerdo en qué momento fue Nosotros ya teníamos una versión de tratamiento. Ya estaba hecha. Sí, ya pasaba por París, por Perú, pasaba por Perú, París y Egipto. Empezaba en Egipto, pero además una de las primeras directrices, aparte de la de México, fue queremos que haya pirámides y que haya Egipto, porque es una peli de arqueología, es Tadeo y tal. Entonces, pues la lógica te decía pues que empiece en Egipto. Porque además quería que hubiera momias, ¿no? Porque momia había funcionado muy bien en la 2 y tenía que tener mucho peso. Entonces, pues tampoco hay que ser muy listos. Como pues momia, arqueología, Egipto, pues que pase en Egipto. Entonces, cuando ya teníamos un tratamiento, vino la consigna de México, que empiece en México y que tenga mucho peso, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí... Y esto define muy bien lo que hemos dicho del tema. El tema lo estábamos dejando como más... Teníamos al personaje y el reconocimiento, pero no estábamos reflexionando sobre eso. Entonces, nosotros armamos un puzzle gigante de cómo pasar por París para acabar en Egipto y contar Perú, y una vez que estaba hecho el puzzle, nos dicen, meted México. En un viaje ya desarrollado. Y claro, no sabíamos cómo... ¿Y puedo contar esto ya? Sí, ¿Puedo contar? sí, no hay problema. Claro, tuvimos que meter a las pirámides que hay en México y meter un personaje que ha desaparecido, que era una momia azteca. Una momia muy agresiva, sí. Musculosa, que se llamaba Taclatel. Y nos costó un montón crearla y desarrollarla, y entonces doblamos toda la trama para conseguir que pasasen a la tumba de Hernán Cortés, donde escondía el papiro que les iba a llevar, porque fue uno de los primeros que buscó la tabla esmeralda, y entonces él había escondido la clave. Entonces deformábamos toda la peli para pasar por México y volver otra vez a Europa. Era una cosa como loquísima, con personajes nuevos y todo. ¿Y qué pasaba? Pues que se notaba, que estaba forzado, retorcido y estirado de muchas formas, hasta el punto de que, bueno, fue el propio Telecinco Cinema que nos dijo, ostras, esto hay que simplificarlo, hay que cambiarlo. Y fue cuando apareció una cosa que a mí me flipó, ¿vale? Porque la solución para conseguir meter México al final fue darle la vuelta y decir, vamos a hacer que México sea lo primero y vamos a basarnos en una cosa que esto ahora explicaréis cómo lo encontrasteis, que es... Hay una curiosidad tremenda en cuanto a las culturas maya y egipcia, y es que hay muchas teorías que dicen que en algún momento esas dos culturas tuvieron que coincidir en el tiempo, porque tienen demasiados elementos en común, ¿no? Tienen las pirámides, tienen las momificaciones, la adoración al sol, la escritura jeroglífica. Hay muchas coincidencias entre esas dos culturas como para asumir que jamás tuvieron ningún tipo de contacto. Entonces hay varias leyendas y varias teorías, no leyendas, son teorías, que dicen que pudo existir ese contacto e incluso se han hecho viajes en barcos de papiro para intentar demostrar que se pudo cruzar el Atlántico. Que encontraron como restos de papiro en zonas de Latinoamérica que solo podían haber sido construidas en Egipto, ¿no? Sí, exacto. Claro. Esto indica el proceso de documentación que tienes que hacer para una peli que tiene que ser sencilla,
para toda la familia, pero que te tienes que sumergir al máximo en todo para encontrar sitios a los que agarrarte. Sitios que luego puedan ser mágicos o de una especie de fantasía de aventuras, ¿no? No puede ser un libro de historia porque entonces puede ser divertido también, pero en nuestro caso no ese es el género que estamos tratando. Y ahí encontramos aquello de los papiros y dijimos, nos agarramos a esto como si fuese, vamos, nuestro salvavidas. Sí, o sea, de hecho buceando, y aquí somos muy pesados con el tema, pero es que esto es lo que nos salvó básicamente, porque investigando encontramos el personaje de Hermes Trismegisto, que era un alquimista que, según las leyendas y tal, tuvo la tabla esmeralda, que es un regalo de los dioses que le permitía como, bueno, pues tener magia y tal. En realidad era como una tabla de alquimista, ¿no? Sí, donde estaba como unas recetas mágicas y tal. Sí. Y entonces pensamos, joder, si a este tío le pasa lo mismo que a Tadeo, que es el alquimista más maravilloso de la historia y tal, pero ha vivido a la sombra de un faraón, ¿no? Porque es el alquimista y no es el faraón. Entonces pensamos, joder, pues si este señor ha tenido como la sensación de no haber sido nunca reconocido, igual que Tadeo, y en un momento dado usó esta tabla para enfrentarse al faraón y perdió, igual el faraón, en modo de venganza, lo metió en una tumba y lo mandó al otro lado del mundo, que era México. Entonces, así es como conectamos las dos cosas. Decir, vale, pues a este tipo le pasa lo mismo que a Tadeo. Era alguien muy poderoso, que estaba a la sombra, en este caso un faraón, lo desafió, le salió mal y el faraón lo mandó en un sarcófago a México para que nadie, bueno, y escondió la tabla, para que nunca nadie encontrase la tabla y lo desafiase y supiera que este señor existió. Y así teníamos como un germen de la historia que iba muy de la mano con Tadeo, porque eran dos personas que no tienen reconocimiento, y luego hablamos de Ramona, que era un poco... Claro, porque al final estamos hablando de que la necesidad tan obsesiva de reconocimiento te envenena. Entonces envenenó a Hermes y le hizo enfrentarse al faraón y perder, y entonces lo enterraron en el otro lado del mundo, que es México. Tadeo está cometiendo errores una y otra vez en la película por su obsesión por el reconocimiento, y de repente empezamos a desplegarlo y dijimos, vamos a hacerlo como un veneno, vamos a hacer que los protagonistas todos tengan esta cosa de no he sido reconocido o no tengo lo que merezco. Y esto me hace no ser feliz, porque Tadeo, si no tuviese ese impulso, igual que Hermes en el antecedente, no habría peli. Entonces necesitamos que esté equivocado, porque al final conectas muy bien el defecto de Tadeo, que además está plantado en las dos primeras, por lo que dijo Josep antes, y con ese defecto explicas qué quieres contar. Entonces tienes un defecto de un tío obsesivo porque le reconozcan, ¿no? Impaciente. Hay un montón de cosas que hace mal Tadeo. Y dices, vale, vamos a hablar del reconocimiento. Tenemos por un lado, y esto es lo que Michael hace increíble, que es, por un lado, voy a mostrarte una filosofía equivocada de la vida, pero que es muy popular. El éxito te hace a ti mismo, ¿no? Quien tiene éxito es el que vale, ¿no? Y esta es la idea que tiene Tadeo preconfigurada en su cabeza. Si yo no tengo reconocimiento, no valgo. Y entonces, ¿qué hace la peli? Le hace darse cuenta de que hay otra posibilidad, que es, a lo mejor no es el reconocimiento lo importante, a lo mejor es la aventura. Porque ganar no siempre es importante. Esto es un tópico, pero es verdad. Cualquier psicólogo te lo diría. Si tienes muchas expectativas, estás jodido en la vida. Entonces, hemos armado todo para que todos los personajes acaban formando un equipo en el que los unos a los otros se sientan como una parte del todo. Es decir, no necesitamos reconocimiento, nos necesitamos a nosotros y una aventura. Con eso es suficiente. Y esto es lo que este tío explica tan maravillosamente, y lo que nos permitió en un momento dado ordenarnos muy bien. Bueno, porque de repente lo vimos todo clarísimo y es, vale, ya pueden cambiar la aventura, puede cambiar el lugar, puede cambiar no sé qué, pero si tienes el faro de lo que quieres contar claro, no te pierdes en ningún momento. Porque todo lo adaptas. Sobre todo convertía o sea, para mí lo más importante de esto es que convertía algo que era una losa, el decir, ¿cómo demonios hacemos esto de meter a México? De repente lo ponía a favor. Porque generaba este momentazo de, nada más arrancar la película, lo primero que hace Tadeo es encontrarse en mitad de una pirámide maya un sarcófago egipcio. Y es como, ¿cómo coño ha sucedido esto? O sea, genera una gran pregunta enorme, gigantesca, nada más arrancar la película, que sabes que se va a desarrollar. Y eso es más parte de la aventura, más que de la narrativa. Pero servía para hilar con todo esto, porque de repente el tío que se ha encontrado ahí dentro en el sarcófago tiene toda esta historia por detrás que coincide de alguna forma con la de Tadeo también. Y que además arrancas la peli con un Tadeo obsesionado por saltarse la norma
del campamento en el que está de exploración para demostrar que puede descubrir algo que los demás no han descubierto. Exacto. Y así ganarse el reconocimiento. Está todo el rato obsesionado con eso. Y va haciendo daño a los demás por el camino. Eso es. Vamos a ir, como no sé cómo vamos de hora, vamos a ir avanzando. Aquí, buscando la espina dorsal, justamente es todo esto que os hemos estado contando, ¿vale? Al final, esta imagen que está ahí puesta representa justo esto, ¿no? Lo que Tadeo está buscando durante toda la película, ese reconocimiento. Esta foto es la que él va a estar buscando constantemente, ¿vale? Durante toda la peli. Yo quiero poder subirme a un escenario y que todo el mundo me reconozca como arqueólogo y que me entiendan como uno de ellos, ¿vale? Y esta es al final lo que está moviendo la cabeza de Tadeo ahí internamente durante toda la película. Y una vez teníamos todo esto, una vez teníamos todos estos primeros ingredientes claros y llegamos a este punto de, vale, ya sabemos más o menos qué forma tiene la película, ahora empieza el curro de verdad. Ahora empieza algo que normalmente, no sé cuántas versiones de guión estáis acostumbrados a hacer más o menos para 12 ficción. 12, 13, depende de la en esta peli. yo creo que en las pelis anteriores no tantas, hemos hecho como 3, 7 y 9. Pero digo 9, pero luego la de diálogo, de rodaje, Sí. digo en total, en reescrituras y... Pero claro, esto... O sea, el salto fue abismal. O sea, da tú la cifra, no te quiero spoiler. No, o sea, aquí vais a ver que ponen alguna lámina ahora a continuación que unas 25 versiones, pero el número realmente es infinito. Porque para que os hagáis una idea, la principal diferencia entre la ficción y la animación es que en animación no te puedes confundir, literal. Es decir, tú en ficción tienes un guión, empiezas a rodar y a rodar y a rodar y a lo mejor te vas a una sala de montaje con 500, 600 horas de metraje para crear una película de 1 hora y media. En animación, para que os hagáis a la idea, dura 85 minutos esta peli, creo que tengo 87 rodados, no tengo más. ¿Vale? Es decir, hay que ir a tiro hecho, tienes que tener súper claro que lo que haces funciona y la forma de testearlo y de conseguir asegurar el tiro es pues con ese proceso que estáis viendo ahí, ¿vale? Directamente todo lo que va viniendo de guión lo vamos dibujando en unos storyboards y montando en unos animatics. El storyboard todo el mundo sabe lo que es, lo que pasa es que siempre se tiene asociado a que se utiliza pues, para momentos complejos de una peli, cosas que no ves claras desde dirección. Aquí se hace para toda la película, toda 100%, y se edita la película entera de principio a fin justamente con esta idea en la cabeza, ¿vale? De testearlo todo, ver que eres capaz de contarlo bien, que el ritmo funciona, que las ideas están claras. ¿Qué sucede? Que según vamos dibujando esos animatics, pues los vamos visionando. Tenemos un equipo creativo en el estudio con el que vamos pegándole vueltas a eso, lo vemos también con ellos, y vamos viendo cómo se puede mejorar, cómo se puede simplificar o cómo se puede potenciar lo que estamos contando, ¿vale? Y al final esto es un proceso infinito. O sea, el número de versiones, pues bueno, igual las oficiales por las que hemos podido pasar, 20 y pico, no sé cuántas habrán sido, pero internamente no se acaban nunca, es continuo el número de versiones y de iteraciones que se pueden llegar a realizar. De hecho, la imagen que nosotros tenemos es que donde acabas una peli de acción real, donde entregas el guión para rodar, en animación empiezas. Exacto. O sea, lo anterior era el prólogo, ahora empiezas a currar. O sea, y de hecho, esto no teníamos ni idea. O sea, yo creo que tuvimos más tiempo en la pre que antes. Sí, o sea, por eso hemos tardado tanto también, porque normalmente escribir un guión que esté bien sobre el papel pues nos lleva 1 año y pico. Pero claro, esto es el punto de partida. Entonces, a partir de aquí ya vienen otros 2 de empezar a ver... Pues claro, no hay tomas falsas. Es que ni siquiera hay más de una toma. No es rodamos y si te equivocas de diálogo o no funciona, lo reescribimos. No hay margen de error. Con lo cual, el nivel de locura a la hora de decir, vale, es que lo que se vaya a animar tiene que estar bien o tiene que funcionar, era extremo. Entonces, por eso también teníamos muchas reuniones viendo los stories, los dibujos, los análisis... O sea, todo para ir como a tiro hecho. Claro, teníamos el story en movimiento que te iba dando claramente lo que funcionaba y lo que no. Es que se ve de maravilla eso. Sí. Es una pasada. Pero luego queda un montón de fases más, porque esta se acaba y se sigue puliendo ad infinitum. Si nos hubiesen cogido el día antes del estreno para pulir una última cosa que quedaba pendiente de un doblaje, nos hubiesen agarrado y nos hubiesen metido. Sí, bueno, ahí estuvimos. Estuvimos casi. Sí. Bueno, todo esto, el motivo por el que en animación todo esto es tan complejo es por esa foto que habéis visto al principio.
imaginaros 150 personas que están todos los días animando personajes, haciendo de todo. O sea, en animación tú no puedes decir alegremente, uy, este plano no funciona, lo quitamos y ya está. O sea, eso es una desgracia a nivel presupuestario, a nivel de todo. No os podéis imaginar cada plano el coste que puede llegar a tener. Entonces, bueno, por eso hay que medir los tiros una barbaridad. Y esta es la mecánica, ¿vale? Al final, no es que hagamos algo especial, esta es la mecánica de la animación. Encima no puedes hacer lo que quieras. Esto es una... Dices, animación, qué guay, puedes hacer lo que quieras. No puedes. Bueno, esto fue de lo primero No puedes que tener aprendimos. muchedumbres. Claro. Esto ya es lo primero. Muchedumbres, no podéis. Y nosotros con 8 escenas de muchedumbre. Claro, borrándolas con lágrimas en los ojos. Claro. Es que las primeras reuniones fueron esto, pero Sí. fuimos con 2 millones de ideas, pues eso, Claro. como dos nerds que bien animación barra libre y tal, y veías la cara de Enrique ensombreciéndose de todo esto con más de 6 personajes, no, esta muchedumbre, no, esto no, porque no se puede y tal. Y también es una cura de humildad bastante guay para nosotros, porque al final... Lo que has escrito pues siempre te encanta, pero luego viene un señor que dices que esto no se puede dibujar, no tiene sentido y no hay tiempo para hacer esto como está en el papel. No, y te Y ahí, enseña pues, hay que... Bueno, pero digamos que los requerimientos, o sea, en realidad sí que hay el grado de libertad que te deja animación Claro. con respecto El a, dinerito. a la ficción. O sea, va mucho más allá, pero sí es verdad que la parte... Siempre hay unas partes que en animación técnicamente son muy complejas, implican un Cristo de la leche de muchísima gente y siempre se atascan y en los últimos momentos dan mucha guerra, ¿vale? Las multitudes son una de ellas. Cuando multitudes, una manifestación. O sea, eso es muy complicado de desarrollar, ¿vale? Escenas con agua, etcétera, todo eso siempre es muy difícil. Personajes con pelo, el pelo es una cosa técnicamente muy complicada. Entonces, en esta la verdad que conseguimos colar varias. Yo tenía muchas dudas al principio con la persecución con el Sena, de si íbamos a ser capaces o no de hacerla. Hemos hecho una persecución, una secuencia de acción enorme, la más grande que hemos hecho nunca, espectacular, con lanchas por el Sena, que o sea, es la leche, no es porque la hayamos hecho nosotros, pero de verdad que es la leche. fenomenal, Ha quedado muy bien. El momento hay un momento que también nos advirtió, cuidado con la arena. Esto fue una... Esa sí estamos que se en el cayó, desierto. sí. Cuidado con la arena, que es muy difícil de hacer, pero claro, cuando se caen en la arena aterrizando es espectacular lo que conseguisteis. Y esto... Ahora, eso costó como 1/3 de la peli. Sí. Y esto como a un nivel muy grande, pero luego también a un nivel muy pequeñito. Yo recuerdo que la transformación de Jeff y Belzoni en Belzoni, como el efecto de el polvo este verde y tal, que esto también dio bastante de qué hablar y está también muy bien. Pero claro, son estas cosas que en el papel es muy fácil poner, se funden en un personaje, pero luego hay que pensar cómo se funden, cómo vamos a animar esto, qué color va a tener, qué luz, y ahí hay un trabajo brutal vuestro. Bueno, y de hecho, Perdóname, déjame que cuente una. Dale. Voy a desvelarlo aquí, para que veáis hasta qué punto no hacen falta muchedumbres. Nosotros queríamos, en un homenaje a Thor Ragnarok, quitarle el sombrero a Tadeo durante toda la peli y que solo al final, cuando él se diese cuenta de lo que le estaba pasando, enfundárselo otra vez. Bueno, Drama. imposible técnicamente. O sea, era un pifostio Demasiado que pelo. estuviese el personaje toda la peli sin sombrero y en un momento dado ponérselo era dificilísimo. Para que veáis que hay un montón de matices y cosas que no te dejan toda... Ya ves que en una peli de imagen real esto no costaría nada. Pues aquí era... Aparte de lo importante que era el sombrero, Sí, a nivel sí. Ahí yo creo que fue simbólico. también por el icono que significaba el tener. Pero yo Tadeo recuerdo sin de, sombrero. quitarle el sombrero, pero y toda, ¿cuándo lo? Espera, esto lo tengo que hablar con mi equipo. Y nosotros, pero si es quitarle un sombrero, por el amor de Una Dios. reunión de 150 personas sobre Claro, el sombrero, ¿no? y esto no lo vamos a poder procesar. Claro. Sí. Yo creo que al final, si lo piensas con respecto a una peli de acción real, bueno, las cosas complicadas se parecen mucho, ¿no? Pues todo lo que implica mucho efecto especial, mucho reunir a mucha gente, todo esto, si lo pasas a ficción, pues puede ser muy parecido. Pero en animación se multiplica todo por mucho y al final se convierte en un dolor de cabeza importante. Pero bueno, al final más o menos todo eso lo fuimos puliendo, fuimos enlazándolo y llegamos a empezar a profundizar en los personajes, que estos sí que han pegado vueltas. Ha habido dos que son los que más vueltas han pegado, ¿vale? Vamos a poner solamente 2 ejemplos. Que uno de ellos es Ramona. Ramona, que era Ramonchu al principio. No sé, los que no conozcáis la peli, Ramona es yo siempre digo que para mí la película trabaja para ella. Para mí es el personaje de la película, Ramona. Es una momia egipcia que en el fondo tiene una historia personal que es un dramón. Es una faraona egipcia que apenas reinó 3 días
porque se la cargó su primo, que no lo diga mal. Se la cargó su primo, le metieron un escorpión en la cama, se la cargó su primo para conseguir quitarle el puesto, ¿no? Entonces, es una historia que es un drama personal, pero bueno, que lo matizamos y lo pulimos un poco para que entre un poco en el tono de comedia familiar, ¿no? Pero que al final tiene una cosa muy potente, y es que habla de lo mismo, de nuevo, volviendo al tema que hemos estado contando antes, lo mismo, la falta de reconocimiento. Y Tadeo y ella hacen un viaje maravilloso durante toda la película hablando de eso, cada uno desde su historia personal, de esa falta de reconocimiento. Tadeo porque nadie le reconoce como arqueólogo, y ella porque ni siquiera sale en los libros de historia, porque reinó tan poquitos días que nadie la ha reconocido. Y ella va buscando esto, cómo consigo yo tener mi hueco en la historia, ¿no? Ese reconocimiento. Y digamos que ve en Tadeo esa posibilidad, ve en Tadeo, tú eres arqueólogo, tú me puedes conseguir meter en los libros de historia. Lo que no sabes es que Tadeo es un patán. Entonces, bueno, esto de hecho, hay una cosa bonita ahí, porque son dos extremos opuestos. O sea, esta señora era una faraona pues megapoderosa y tal, y Tadeo es un obrero de Chicago. No tienen nada en común, y de hecho parte de la comedia de Ramón era como es muy altiva, sobre todo con Momia, ¿no? Que le trata fatal y tal. Pero lo que les une y lo que les hace darse cuenta de que al margen de la posición de cada uno tiene algo en común era justo el reconocimiento. Y ahí hay un momento en este viaje en el que se hacen amigos, digamos, ¿no? En el que conectan de verdad, y ahí es cuando yo creo que entras en la peli, vamos, que la quieres muchísimo, y a Tadeo también. Y esto un niño lo entiende, además, que también que todo esto luego tiene que entenderlo un niño. Y era como una idea que nos gustaba mucho y que bueno, que ha funcionado bien, como dices tú. Y que además conectan con Momia, que es realmente la clave del aprendizaje, yo creo que de todos en la peli. Porque es el único que no tiene obsesión por triunfar, ni por el reconocimiento. Él lo que quiere es irse a hacer cosas con su colega, ya está. Sí. Entonces está obsesionado con eso, y Tadeo le va haciendo daño, Ramona le va haciendo daño, y hay un punto en el que no hay marcha atrás, y o abandonan sus obsesiones o no lo salvan. Entonces él es un poco el mentor de la peli, ¿no? El que les ilumina, siendo además el personaje clave de la 2, porque es el más exitoso de casi de la saga, ¿no? Momia, eso es como No, se convierte en el icono. Por cierto, os voy a poner Ramona, para quien no la conozca, es este, ¿vale? Este es Ramón. ¿Cómo se llamaba este personaje originalmente? Era Ramón. Era Ramón, y pues bueno, pues empezó siendo un tío y terminó siendo pues Ramona, la faraona, que no sé si os acordáis el motivo exacto por el que terminamos cambiando. Bueno, primero nosotros queríamos hacer una historia de amor homosexual entre Momia y Ramón. Y de repente esto nos da, no me acuerdo qué problemas de trama. No fue una decisión de principios ni nada parecido. Fue como que nos daba algún problema porque no estaba definido como tal Momia. De repente una historia de amor no nos acababa de entrar. Y luego nos ocupaba mucho tiempo teniendo 84 minutos y decíamos, no podemos contar bien una historia de amor. De hecho, cuando lo cambiamos a femenino, no hay historia de amor en la peli entre ellos, que era como súper obvio, pero como nos parecía que era contarla mal... Sí, no cabía. Y luego también nos dimos cuenta de que faltaban personajes femeninos, ¿no? O sea, teníamos a Tadeo, a Ramón, un perro y un loro. Entonces dijimos, joder, no puede ser que esté solo Sara, vamos a intentar dar un poco de abrir el abanico. Entonces metimos a Ramona y a Victoria, que también es otro personaje femenino importante. Porque luego teníamos los arqueólogos, que también son dos chicos, y bueno, nos parecía importante equilibrar un poco la balanza ahí. Sí, de hecho, bueno, es una característica que es algo que le pasa a las películas anteriores, están muy desequilibradas en cuanto a personajes masculinos y femeninos. Y Ramona fue una de las formas de equilibrarlo, y sobre todo ella sola conseguía levantar una barbaridad todo lo que sucedía en la peli. De hecho, para mí lo mejor de Ramona es que entra en la peli, como ella sí que entra como un elefante en una cacharrería, ella entra a saco tratando mal a todos los personajes, como una niña malcriada, y terminas, que yo creo que este es de los ejercicios más difíciles que tiene toda la película, que tienes que conseguir enamorarte de ese personaje igual que de todos los demás, y darle la vuelta a fuego lento, cocinándolo, terminando de entender su historia personal, qué le ha sucedido, como ese punto de empatía con Tadeo, ver que el propio Tadeo termina empatizando con ella, identificándose con ella. O sea, yo creo que eso es probablemente lo que más hemos trabajado para que quede fino, elegante, que no quede evidente, y o sea, al final... uno de los mayores errores que tiene en muchas películas de animación es que cuando trivializas demasiado el mensaje, ¿no? Y cuando haces muy explícito un mensaje,
que somos los primeros que hemos cometido ese error muchas veces, ¿vale? Yo creo que esta es la primera peli en la que conseguimos meter un mensaje tan grande y tan importante como este, de forma que ni te estás dando cuenta que te lo están metiendo. Sí, está muy, muy bien. O sea, era una cosa que a mí me daba pánico al principio, que cuando nos poníamos muy pesados con el tema era, vale, esto es muy importante, pero si te pasas queda una cosa temática horrible, como de una moralina muy evidente, y ahí sí que pusimos mucho empeño todos en, vale, o sea, no, que no se note, pero que no se nos vaya de la mano, porque cuando es muy evidente entonces te genera un rechazo brutal, al menos a mí. Claro, pero yo creo que eso lo escondes metiéndote en los personajes de verdad. Y creo que hemos construido personajes que lo que les pasa es de verdad, que le podría pasar, o sea, una faraona no reconocida, además, como dice Josep, metiendo un personaje femenino, cuando ahora mismo se está intentando conquistar el reconocimiento de mujeres en la historia que han sido escritoras, que han sido científicas y que están totalmente ocultas, poder contarlo con Ramona desde un sitio tan orgánico y tan reconocible esconde cualquier tipo de plan oculto que tú tengas de decir voy a criticar el reconocimiento, porque nos lo hemos tomado en serio al personaje. Exactamente. Bueno, pues igual que con Ramona, tuvimos lo otro que más ha bailado con mucha diferencia, y esto, bueno... O sea, claro, si no habéis visto la peli, esto claro. Es que... No, pero bueno, en el fondo la idea es contaros cosas de guión, ¿no? Y el cómo se mueve el guión. Y en esta peli hay una cosa que es muy, muy curiosa. Es la primera película de Tadeo en la que no existe un villano, ¿vale? En las dos películas anteriores existía un villano. Y en esta... el primer camino que tomamos pues era el mismo. Pues vamos a hacer un villano, exactamente igual. Y esto que veis aquí, una supercorporación con dos mercenarios y... ¿Quién era la tipa esa? Ya ni me acuerdo quién ella era como la madre y jefa, ellos son los dos hijos. Eso era la madre, era la madre. Sí. Es que yo no sé si esto también... Esta era una corporación que... una supercorporación internacional que buscaba la paz, pero para encontrar la paz primero hay que hacer la guerra. Este era su lema. Y entonces vendían armas. Era como una empresa armamentística. Gente horrible, sí. O sea, de hecho lo que buscaban era, con el tema del villano, dijimos, vale, pues si hay una tabla, lo lógico es que haya un villano que la esté buscando para hacer el mal, ¿no? Y estos buscaban la tabla oficialmente para la paz, pero bueno, previamente montar una buena guerra, ¿no? Y usar la mejor arma jamás creada, la tabla esmeralda. Sí. Entonces la buscaban como... Claro, no había un objetivo más atroz para nadie. Claro, lo que pasa es que, justamente por lo que decíamos antes, ¿no? Si en esta peli estábamos intentando buscar que los mensajes fueran más sencillos, no más sencillos, sino que estuvieran más escondidos, que estuvieran mejor presentados, que fueran más elegantes, etcétera. De repente, un villano como este, pues era todo lo contrario, ¿no? Estamos yéndonos a hacer más de lo mismo de lo que hemos hecho en las anteriores, de forma muy explícita y no parecía que estuviéramos dando un paso extra en ninguna dirección. Y yo creo que no teníamos claro aún el tema del todo, es que no estaba enfocado. Sí. Entonces, este es un antagonista que fue producto del ingenio. Como podría haber habido muchos porque no venía del tema. Aquí, de hecho, se abriría otro, ¿no? Que es como, dale, pues que es la guerra, que es la paz, bla, 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 pero aquí no había reconocimiento. Claro, yo no sé si hay guionistas aquí, pero cuando tú tienes dudas sobre si algo funciona o no, lo tienes que contrastar con lo que quieres contar. Si no encaja con lo que quieres contar, chao. Y esto es lo que pasó. Exacto. Aquí estábamos hablando de ambición pura y dura, ¿vale? Que es el objetivo de la mayoría de los villanos al final. Y esto se peleaba con el tema a todos los niveles. Pero es verdad que que todavía no lo teníamos dibujado al 100% y no sabíamos exactamente a dónde estábamos apuntando. Pero bueno, no pintaba del todo bien y empezamos a pegar tumbos. El siguiente tumbo fue este. Este no fue tanto tumbo. No. Aquí ya empezaba a estar hilado. El siguiente antagonista que planteamos fue esta mujer de aquí, que era como una especie de coleccionista. Kimberly, ¿no? Kimberly se llamaba. Y que ella sí que podía tener ese punto de ambición, de quería conseguir el objeto, porque no tenía mucho más detrás que esto. Pero sí que tenía a este personaje, a Martin, que era su hermano, que estaba como dominadísimo por ella, que le trataba fatal, y que este personaje sí que empezaba a tener un poco esa falta de reconocimiento, ¿no? De estar viviendo todo el rato a la sombra de ella. Y no recuerdo si tenía más características que estaban enganchadas a lo que estábamos contando. Yo creo que básicamente era esto, era como un secuaz al que maltrataban constantemente y tal, que se sentía, pues eso, no reconocido, y este un poco fue el germen del que luego fue Victoria, ¿no? Exactamente, sí. El siguiente paso fue este. Es decir, bueno, hay una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque el motivo principal de quitar a este villano de en medio, a este doble villano,
No fue tanto esto no nos termina de engranar con el tema, ¿vale? Porque Martin sí que estaba funcionando ya bien. Martin sí que empezaba a engranar con todo lo que sucedía. De hecho, la novedad que tenía es que era él quien terminaba siendo el villano. Él se daba la vuelta al final, terminando hasta las narices de su hermana, y él se convertía en el villano. Él cogía la tabla esmeralda y él armaba un pifostio ahí con ella, y era él a quien había que conseguir sí, harto vencer. del ninguneo. Exacto. Se cabreaba, se cegaba y es el que quería destruirlo todo, ¿no? Que de hecho tenía una historia muy parecida a la del propio Hermes, a la momia esta del principio. Sí, sí, sí. Bueno, estos terminamos quitándoles de en medio porque resulta que nos encontramos, y este es uno de los mayores problemas que hay siempre en animación, que explicar bien a estos dos personajes, su relación, todo lo que implicaba un montón de metraje y no cabía ni a tiros. El problema es que nos dimos cuenta sobre la marcha. Esto no era tan evidente, ¿vale? Esto de repente, haciendo esos storyboards, montando la peli, etcétera, dijimos, Dios mío, esto se nos va muchísimo. Tenemos que cambiar de plan. Y cambiamos por completo de tercio. De repente eliminamos a esos dos personajes y creamos a un tercero que era Victoria Moon. Victoria Moon, que yo creo que siempre nació, desde el principio nació como la esotérica, ¿verdad? No, nunca tuvo otra intención distinta. Es un personaje que en la película es una amiga de toda la vida, de hace muchos años, de Sara, que se conocieron de niñas, no está muy definido de cuándo. Estudiaron juntas en la facultad, fueron arqueólogas. Estudió arqueología. Sí, exacto. Pero la cosa es que el punto de origen que tuvieron en el guión no era este. Victoria Moon, sobre todo si la veis aquí, los que habéis visto la película, si lo comparáis, fijaos que aquí está como un poquito más arrugada, está un poquito más mayor en estos bocetos. Y es porque originalmente nació siendo un personaje que iba a ser la hermana de Sara. Iba a ser la hermana mayor de Sara. De hecho, llegamos a pensar si podía ser la madre. Sí. Llegamos a esto, fíjate, ni me acordaba ya de este planteamiento. Y fíjate que decíamos, es que si es su madre se entiende inmediatamente. Por el tema del metraje, tienes que si es una amiga, tienes que contar por qué se hicieron amigas y de dónde viene el background. Una madre no la tienes que explicar, es una madre. Entonces, teníamos estos debates de qué nos va a hacer gastar más, que sea amiga o madre. Claro, porque el hecho de que fuera familiar, y de hecho, sobre todo el hecho de que fuera hermana, lo que implicaba, había una cosa muy incómoda, era decir, ¿por qué un personaje como Sara rompería una relación con la hermana? Esa era la trampa. Entonces dijimos, hostia, espérate, que esto implica mucho más metraje todavía. Y que es una trama secundaria y de repente dices, uy, se va a llevar más la trama secundaria que la principal explicando cuál es la génesis, ¿no? Sí, y aparte como un tema que cuando entraba este personaje era como también, para una peli infantil, como empezar a hablar de una ruptura familiar, de por qué has dejado de hablar con tus padres, con niños en la sala viendo Tadeo, igual era un tema un poco peliagudo, ¿no? Sobre todo que se podía hacer, pero ya no cuando llevabas 10 versiones de guión. Es que, claro, pensad que esto fue derrapando en medio de los stories. Hay que cambiar al antagonista en los stories. Sí, sí. Con Telecinco llamando, ¿dónde está la peli? Claro, y con todas las tramas aprobadas. Era simplemente encajar esta. Entonces teníamos el tiempo que teníamos, no más. Exactamente. Bueno, vimos que no había manera y esto fue, o sea, estaríamos ya más de la mitad del desarrollo arrancado. Tuvimos que pegar un giro gigantesco y de repente dijimos, ostras, ¿y qué pasa si en esta peli no hay antagonista? Si no hay villano, sí antagonista, pero no villano, ¿vale? ¿Qué pasa si el verdadero villano de la película es justamente la tabla? La tabla esmeralda, en la génesis de la historia con Hermes, lo que se cuenta es que manipula la mente de la gente para conseguir estar viva de alguna forma. Y digamos que ahora durante la película, en la película final lo que se cuenta es que la tabla quiere volver a la vida y manipula la mente de cualquiera. ¿Cómo manipula la mente de cualquiera? Agarrándose al tema, agarrándose a todo eso que tienen en la cabeza los personajes, que en este caso es la falta de reconocimiento en todos ellos, agarrándose a eso para intentar retorcerles la cabeza, para decirles, puedes conseguir esto que tienes en la cabeza, y domina a los personajes en base a esas necesidades que tiene cada uno, ¿no? Entonces, digamos, en cierto modo tiene ese aire al anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Tiene un poquito esa base de una forma un poco distinta.
Y de repente, ostras, encontramos ahí un camino que fue fantástico, porque nos permitía meter un punto de distinción con respecto a todas las películas anteriores, nos permitía algo que ya había demostrado Pixar 1000 veces que se podía hacer, una peli sin villanos. Esa es un poco la esencia de lo que planteó Pixar en sus orígenes, ¿vale? Es decir, no hay villanos en las películas. En Toy Story, os ponéis a pensar, no los hay. Hay muchas que sí lo tienen, ¿vale? Hay algunas que sí lo tienen. Pero la esencia principal era, ellos querían demostrar en sus orígenes que Disney no tenía razón obligándoles a meter un villano, una canción, un no sé qué, tal. Te había Sí, las normas, ¿no? Sí, las normas que tuvieron cuando hicieron Toy Story allí puestas, ¿no? Exacto. Sí. Que los primeros las primeras versiones de Toy Story venían muy condicionadas por Disney y tenían todos estos ingredientes. Y al final los consiguieron quitar todos de en medio. Menos la canción. Bueno, la canción está ahí de fondo. Está ahí. Por lo menos no la canta un personaje. Yo por eso cada vez que meten un villano en Pixar digo, os habéis traicionado. Bueno, pero luego está muy bien, ¿no? Porque, o sea, yo creo que al final todo... yo siempre llego al mismo punto, ¿no? Todo esto que es una china en el zapato, una china no, es un pedrusco así, en mitad de una producción. De repente, al final, dándole vueltas, pegándole iteraciones, reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, llegas a un punto que va a favor de lo que estás haciendo. Y yo creo que es un poco el punto que buscábamos siempre, ¿no? El decir, no estamos escribiendo porque sí, estamos escribiendo porque de verdad va a hacer la película mejor. Y es ahí donde queríamos llegar. Daba igual que fuera por un requerimiento de producción, que fuera por un requerimiento técnico, por un requerimiento de, joder, que no nos cabe en la película el contar todo esto. Al final siempre íbamos buscando, queremos estar convencidos de que lo nuevo que sale le pega un empujón a la película adelante y no es un remiendo para solucionar un problema. Y ahí es un poco, yo creo, donde siempre hemos estado muy alineados para conseguir encontrar el camino. Y esto fue la leche. O sea, esto fue la leche porque de repente le daba una dimensión nueva a la película. La trivializaba mucho menos, ¿vale? Un villano, los villanos molan, están muy bien, ¿no? Y cuando te sale un buen villano, te sale una peli muy redonda. Pero en el fondo, como lo hagas mal, trivializan mucho las películas, los villanos. Y esto de repente era buenísimo el conseguir. De hecho, esto cambió un montón de cosas. Por ejemplo, en Tadeo, claro, esa expedición que os hemos contado al principio en México, antes la llevaba como un profesor de Chicago, un doctor, que era el decano de la universidad, que era el señor Jefferson. Entonces, ese personaje aquí ya de repente se nos hacía pequeño, porque si Tadeo quería el reconocimiento de alguien, nos parecía muy pobre que fuese este señor amargado. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, ¿y por qué no los desplegamos en los mejores arqueólogos del mundo, que han ido a México a buscar el tesoro de no sé qué? Entonces, Tadeo quería formar parte del grupo de los mejores arqueólogos del mundo. Y a su vez nos servía para que al antagonista, a Victoria Moon, que es una tía que estudió arqueología con Sara y que se fue por lo esotérico y desde entonces solo ha recibido el ninguneo de la comunidad de arqueólogos del mundo, pues estos arqueólogos la insultasen y la hiciesen sentir muy mal. Entonces nos servía para motivar al prota y al antagonista. Entonces esto fue gracias a encontrar el tema lanzado desde aquí. Modificar al antagonista y todo con el tema empujar. Entonces al final, si os dais cuenta... hay un concepto que es el que nosotros nos agarramos siempre, que es lo que llamamos la unidad temática, ¿vale? Que es lo que domina toda la película, que es esto. Si os dais cuenta, todos los personajes, desde Tadeo hasta este último Victoria Moon que os hemos hablado, Tadeo, Ramona, Victoria, el propio Hermes, no sé si me dejo alguno, seguro que me dejo alguno. O sea, toda la peli, da igual qué parte cojas, habla de lo mismo. Y eso es lo que yo siempre lo comparo esto como... hacer un buen caldo, un buen consomé. Es la diferencia entre una sopa en la que echas 4 ingredientes y sabe cada ingrediente por separado, o un buen consomé cocinado bien de verdad a fuego lento en el que todos los sabores se mezclan y todo sabe a una misma cosa. Para mí es el ejemplo perfecto de lo que significa cuando consigues la unidad temática. El peso que tiene la película es muchísimo mayor que el que tiene cuando los ingredientes son sueltos y no terminan de tener una conexión real entre ellos. Y no sé si tenemos tiempo para las preguntas. Podemos seguir un poquito más. Es que a nosotros nos dejáis y podemos estar aquí 3 horas. Claro, sí. Entonces, no sé si preferís... Interrumpiéndonos, pisándonos. Sí, digamos que obviamente cuando nos digáis damos paso a preguntas, obviamente para que haya tiempo
Pues sí, no, pero paradnos, porque si no, claro, te doy paso en 1 hora y media. Yo cuando No. tú digas. O sea, por nosotros, o sea, más o menos esto es lo que os queríamos contar, ¿vale? Lo último que queda aquí pendiente es ese mensaje de, por fin, después de insisto, aquí pone 25 versiones de guión, hay una lámina, ni la busco porque no 200 versiones de guión después, porque entre las internas y externas hay muchísimas, pues conseguimos tener esta nueva película. Os pongo, aunque sea para que veáis el cartel, ¿vale? Que este es el de cierre. Que, bueno, yo tengo que decir que le decía a Manuel, yo creo que lo que te decía era, creo que esta es la mejor, porque todavía sucede siempre, ¿no? Cuando terminas una película, tardas un tiempo en despegarte de ella, en verla con objetividad, en analizar lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, dónde la has cagado, dónde no. Pero, ostras, yo tenía muy buen feeling con ella. Y sobre todo recuerdo que en todas las sesiones de prensa y las sesiones con público, etcétera, lo veía con Nieves, lo veía mucho, que es la jefa de prensa. Yo le decía, digo, ostras, esta peli yo creo que hemos acertado con ella. Hay una sensación en cómo responde la gente a ella que no ha habido con las anteriores. Y eso decía mucho, ¿vale? Había como mucho entusiasmo por parte de todo el mundo al ver la película. Y al final yo creo que es por todo esto, ¿vale? Por todo esto que os hemos hablado. Al final estos son los ingredientes de verdad que hacen una película. No son tanto los efectos especiales, todo esto, que al final esos son adornos que están muy bien y que hasta donde puedas llegar es la leche. Pero, en fin, todo esto que os hemos contado, el descubrimiento de estos señores, que ha sido maravilloso y que ya somos como un matrimonio indefinido. Para mí eso es lo que de verdad hace la película y lo que ha hecho que la franquicia no solo no se perciba como esta tercera peli, como bueno, pues una más, sino que de verdad haya tenido ese reconocimiento de ser literalmente la mejor de la franquicia. Así que nada, oye, espero que nos hayamos dado mucho la turra. Muchísimas gracias por haber venido, y ahora, bueno, si tenéis alguna pregunta, os la respondemos encantados. Gracias. Además, otra cosa que ha demostrado algo que yo creo que tanto Enrique como yo sabemos, es que no existe el guionista de animación. A veces te llaman y te dicen, oye, ¿me puedes recomendar un guionista de animación? Y digo, pues es que un guionista es un guionista. Como veis, efectivamente, al final es la historia. Yo ya digo que soy guionista de animación, ¿eh? Muy bien, pues entonces... Una tarjeta de visita, de Manuel Burque. Guionista de animación, ¿qué tal? Sí. O, bueno, te encuentras alguno que dices, pero vosotros ¿hacéis películas de animación o películas normales? Eso también. Pero bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta, por favor? Si tenemos una allí. Hola, soy Jorge. Quería preguntaros, antes, al principio habéis comentado el tema de la aventura y la narrativa, y no sé, no me ha quedado muy claro si lo tratáis como temas distintos o lo intentáis cohesionar a la hora de trabajar con ello, cómo es un poco... Bueno, yo esto lo marcaba como pauta. O sea, para mí... lo que va como aventura es esto que digo siempre, que la gente, ¿qué es lo que comenta la gente cuando sale de una peli de estas, ¿no? Pues es en la que se van a Egipto, en la que tienen que salvar a Momia porque se convierte en un monstruo y todo esto, ¿no? Esa es la parte de aventura. Y yo lo que les marcaba era, es decir, para mí esto es una línea completamente independiente en cuanto a que puede ser cualquier cosa. Es decir, para mí eso no condiciona la película. Lo que condiciona la película es la parte narrativa, es justamente todo esto de la unidad temática, el tema, qué es lo que queremos contar. Si consigues mezclar esas dos cosas, chapó. O sea, de hecho, a mí se me ocurre un ejemplo de la peli. Hay un momento en el que, cuando conocen a Ramona, Ramona está... Bueno, esto si no habéis visto la peli, es un pequeño spoiler, pero vamos. No haber venido a la charla. Ya, no haberla visto en el cine. Haberla visto. Ramona lleva muchos años oculta en un despacho escondido dentro del Louvre. Y cuando la encuentran, ella le pesa mucho porque un arqueólogo, que fue el primer director del Louvre y tal, que es el que la encontró, la llevó, la escondió en el despacho por su propia seguridad, igual que Momia empieza escondida en casa de Tadeo, que no puede salir y tal, ¿no? Y ella tiene el resentimiento de, joder, a mí este tipo me trajo aquí, me dijo que me escondiera aquí y llevo 200 años sin ver la luz del sol, nadie me reconoce, esto es un horror. Esa forma de encontrar a Ramona podría haber sido esta u otras 10.000. Pero esta nos ayudaba a hablar de la narrativa, del reconocimiento, de meter de una forma como muy orgánica el tema de la peli
en algo que forma parte de la aventura, porque encontrar un despacho secreto, pues bueno, es como algo muy de peli de aventuras, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la mezcla de esas dos cosas lo que para nosotros era importante, porque si no podríamos, igual hubiera valido, pero hubiéramos encontrado otras muchas formas posibles. De hecho, a Ramón lo conocían, cuando era Ramón, en el Museo Británico, porque lo confundían con un bedel que estaba de noche con la linterna y tal, porque salía a dar paseos, ¿no? Y de hecho hay una historia del Museo Británico que dicen que está encantado porque hay una momia. Entonces nos parecía que eso era guay, pero no iba con el tema. Entonces, por eso cambiamos tirando un poco de narrativa y encontramos esto que es orgánico y que nos ayuda luego. Sí, al final son parámetros. El código de aventuras tiene una serie de normas que tú tienes que cumplir. Cuanto más creativa y profunda sea la narrativa de lo que dice él, de tema y personaje, más juego puedes hacer con esas 5 normas de la aventura. Pero son normas muchas veces básicas. Por ejemplo, Enrique nos decía siempre, es que a partir de la mitad de la peli nos tenemos que ir a lo desconocido. Y lo desconocido no puede ser una ciudad llena de gente, tiene que ser un bosque, un desierto, una montaña de hielo, tiene que ser un paraje salvaje donde no haya nadie. Entonces eso es una norma que cumplimos, entonces nosotros sabemos que por ahí tenemos que ir. Entonces lo que hacemos es adaptar a los personajes y lo que les pasan, y sobre todo los escalones que da el arco para que el personaje finalmente llegue a algún sitio, a través de esto. Entonces, muchas veces, ¿qué nos parece? Por ejemplo, un desierto. En Tadeo Jones 3 hay un momento que Tadeo, más ansioso por su necesidad de reconocimiento, porque encima le empieza a seguir la Interpol, y no os quiero hacer muchos spoilers, pero hay un momento que se enfada por Momia y le culpa de todo a Momia, cuando Momia simplemente ha ido detrás de él. Entonces Momia se transforma porque tiene una maldición y acaban perdidos en el desierto. Aterrizan en el desierto y se quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que se va Momia por un lado y Ramona por el otro, porque ninguno de los dos confía en Tadeo. Con lo cual, un desierto, cada uno por su lado, nos viene fenomenal para contar una crisis. Entonces son como coger el parámetro de lo desconocido que tiene que tener las aventuras y mezclarlo en la crisis de los personajes y el reconocimiento. Es hacer como un cocido. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Estábamos en la primera pregunta todavía, ¿no? Sí. Tenemos una capacidad de síntesis brutal, por lo que veo. No, ya os veo. A ver, 4 años haciendo una peli, no vamos a estar media hora. Ahora. Me presento primero, me llamo Marina y la verdad todo este mundo de contar historias me parece una pasada y me parece algo muy difícil para luego conseguir sacar algo tan coherente. Y tenía una especie de pregunta doble también sobre todo el tema de la trama y esto. ¿Se suele pensar primero lo que es la aventura o lo que es el tema que luego va a tirar de la aventura? O mitad y mitad. Sí, yo creo que no hay un orden claro. A mí de lo que me da miedo precisamente es que si empiezas por el tema solo te puede quedar temático y si empiezas solo por la aventura te puede quedar vacío. Entonces sí que nosotros sí vamos haciendo mitad y mitad, y luego que claro, contado esto ahora parece muy fácil, pero esto han sido mucha prueba y error, y pues yo creo que de guión 16, 17 versiones precisamente peleando con esto, O sea que al final yo creo que no hay una u otra, ¿no? Que es también aquí hay una cosa de que es una producción muy grande y los productores te dicen quiero Egipto, quiero tal, quiero no sé qué. Entonces hay una cosa de imposiciones de aventura que la tiene la peli por las dimensiones que tiene. No te van a decir, no, quiero que suceda todo en un museo. No te van a dejar. Bueno, Noche en el museo, ahí me trago mis palabras. Pero en una peli de aventuras y de acción hay una serie de imposiciones que vienen por el género. Y técnicamente sí partimos un poquito de ahí. Sí. Sí, bueno, aunque Enrique estaba obsesionado con hay que contar algo. Y por la propia franquicia también, que te impone también cosas. Pero yo creo que al final vas dibujando, o sea, es como cuando pintas un cuadro, ¿no? Tanto para una línea como para la otra vas metiendo trazos poco a poco, dándoles forma muy poco a poco, hasta que encuentras de verdad cuáles son los buenos. Precisamente lo que os contábamos al principio es que la parte de aventura venía en parte impuesta por dónde teníamos que pasar. Entonces tenías que darle una forma concreta, a lo mejor no tanto pensando en el tema narrativo, pero luego se te revolvía, se te daba la vuelta y tenías que cambiarlo todo y reatarlo. Entonces, al final es lo que estaba diciendo Josep, es mucho ensayo-error, es mucha ir pegando pinceladas despacio para luego borrarlas, pegar otras y hasta que te termina quedando lo que quieres. Muy bien. Aparte de eso, ¿tenéis algún consejo para encontrar un tema dentro de una historia que pueda estar más o menos desarrollada? Te tiene que importar a ti. O
O sea, si a ti no te importa, o no enganchas, o no te identificas, o no eres capaz de meterte en los personajes, es difícil. Bueno, podrías hacerlo investigando mucho, pero a nosotros nos calaba muchísimo, ya solo por nuestra profesión y lo que supone el éxito para nuestra profesión, claro, contar este tema. O sea, quiero decir, somos guionistas y de base es la cosa menos reconocida claro, del mundo. Entonces nos tocaba muy de cerca el hecho de, bueno, siempre hemos estado a la sombra y sabemos lo que es. Que contado así parece una cosa de resentido, pero no es verdad. Pero sí que es un tema que, por un lado, nos gustaba y luego también pensábamos que, estoy muy pesado con esto, pero que un niño lo podía entender, porque tampoco hay que perder de vista que esto es una peli familiar. Entonces, bueno, pues el reconocimiento de cuando eres pequeño y has hecho algo bien y quieres un premio y no te lo dan y te enfadas, bueno, pues nos parecía que tenía sentido. ¿Qué es lo que pasará si no nos dan el Goya? Nos enfadaremos. Muy bien, va a haber una... Y con esto... vamos a dejar una última pregunta que tenemos aquí. Luego no os preocupéis que estarán aquí, porque si no ya entraríamos en la categoría del maratón. Hola, primero soy Álvaro, creativo 3D, bueno, intenta serlo. Y lo primero, bueno, felicitaros por el gran éxito que habéis tenido, porque es maravilloso y sobre todo que para algunos nos llena de orgullo también esto que se puede hacer en España y que se pueda vender fuera, y nos da un poco de esperanza, ¿no?, para seguir en esto. La pregunta sería, ¿cuál creéis que habría sido la clave para que esto sea tan tocho como ha sido? Y segundo, si puede ser, habéis dicho que os gustan los videojuegos. ¿A qué os gusta viciaros cuando tenéis tiempo? Hostia, esta por favor, respuestas cortas. O sea, es que tenemos que pasar a... Llevamos media hora hablando del Mario World, de Super Mario World. Pero eso ha sido el arranque, o sea, ese es el principio de este videojuego. Mira, esta pregunta la hacen mucho, ¿vale? ¿Cuál es la clave del éxito? Un poco lo que ha generado todo esto. O sea, no se puede escribir una fórmula. Si pudiéramos escribirla, sería muy fácil replicar esto una y otra vez, ¿no? Y no lo es. O sea, al final, yo creo que para mí siempre ha sido un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Es decir, no puedo dejar salir por la puerta algo que lleva tanto tiempo y tantos años de desarrollo, con lo que no estés contento al 100%, igual no al 100%, ¿vale? Porque siempre es muy complicado, se quedan muchas cosas en el tintero, pero que no esté orgullosísimo de lo que sale por la puerta. Y para eso siempre he intentado, pues rodearme de gente como estos señores que sean lo mejor de lo que me pueda rodear en cada una de las áreas, ¿no? Para conseguir tener ese punto. Yo siempre fomento mucho dentro del desarrollo de las películas el pegarle hostias a esto, o sea, buscarle las vueltas, buscarle dónde estamos pinchando, ¿vale? Porque al final, cuando estás metido en desarrollos tan largos, es muy fácil perder la guía, ¿vale? Y te obcecas con que algo está funcionando y a lo mejor alguien que lo mira desde fuera es capaz de decirte en un instante esto no está funcionando. Entonces, por eso es esa vuelta, ¿no?, que hay en animación, de estar revisando constantemente el metraje, de estar revisando todo, para garantizar que esto sale lo mejor posible y con las mayores garantías de que cualquier persona que luego entre en una sala va a poder disfrutarlo. O sea, para mí es trabajo y no el hecho de pegarte las palizas que te pegas con esto en cualquiera de las áreas no garantiza que vaya a salir bien a pesar de todo, ¿vale? Tadeo por algún motivo ha tenido una conexión muy especial con el público que es muy difícil de decir A, B, C, estos son la lista de la compra de lo que ha sucedido para que el personaje funcione. Es muy, muy difícil. Pero desde luego que hemos estado trabajando una barbaridad para conseguir que eso sea posible al final. No, de hecho, mi madre es tan fan de Tadeo que cuando le dije que escribía la 3 sintió que por fin había llegado a algo. Que por fin tenía un hijo, ¿no? Sí, por fin has llegado al culmen. La vi el otro día y flipó porque le encantó. Todo lo demás, todo lo anterior daba igual, ¿no? Y lo ha visto. Yo estoy profundamente orgulloso de Tadeo Jones 3 y de hecho hemos escrito cosas de las que estamos muy orgullosos, nos gustan. Yo he coescrito Vida Perfecta, pero Tadeo Jones es tan redonda, siendo además una peli familiar para todos los públicos, de carácter comercial, y estoy súper orgulloso. Sí. Hemos llegado a un nivel de complejidad y de solidez que, vamos... Sí, está muy complicado. Firmado. Muy, muy difícil de conseguir. Perfecto, pues con eso nos quedamos y sobre todo recordad que las películas no se escriben solas. Gracias. Sí. Gracias. Oye, me he olvidado con el chiste que he hecho de los Goya que estamos en la academia. No, era una broma. No me voy a enfadar.